Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Ya en otras ocasiones he estado compartiendo algunos tutoriales de cómo preparar temple de huevo y en esta ocasión voy a pintar sobre tela. Por lo regular el temple de huevo se trabaja sobre una tabla rígida imprimada con creta, media creta o con caseína. Pero en esta ocasión estoy haciendo algunos experimentos para ver qué tal queda sobre una tela imprimada. En esta ocasión es una tela que tiene gesso y una capa de acrílico. La preparación que estoy utilizando de temple en esta ocasión es la más sencilla, que es una yema y 5 partes de agua. Esta preparación del huevo con el agua se va mezclando con los pigmentos para que se vaya colocando sobre el soporte. Si te perdiste el tutorial de cómo prepararlo, no te preocupes, te lo voy a dejar en la descripción del video y también aquí en el enlace que ves aquí arriba. El temple de huevo se va colocando en capas. Las primeras capas por lo regular son bastante transparentes o translúcidas y conforme vas añadiendo más y más capas el color se va haciendo más cubriente. Con esta pintura he visto que se adhiere muy bien el temple de huevo a la tela. Solamente es importante irla trabajando con calma, digamos poniendo un poco de temple en algunas zonas y darle un poco de secado para que puedas seguirlo trabajando. Esto te recomiendo que trabajes y coloques una capa, por ejemplo, en una zona y después te pases a otra y vuelvas a regresar después, así para que le des un tiempo de secado. Si no le das este tiempo, es probable que la capa de abajo se pueda levantar con la humedad que vayas colocando. Lo que me gusta mucho del temple es que, como puedes ver, el color es muy luminoso y puedes ir logrando pues muchas texturas y mezclas visuales con cada capa que vas colocando. Esto ayuda a lograr más profundidad en tu pintura, más volumen, más contraste y mucha calidad. Te invito a que te animes a pintar con temple de huevo. Es una preparación muy sencilla, muy económica. Como ya he mencionado en otras ocasiones, la primera inversión realmente son nada más tus pigmentos, que puedes comenzar simplemente con los primarios, con amarillo, azul, rojo, blanco y con negro, y ya después ir agregando más a tu paleta. El temple de huevo es una preparación soluble con agua, por lo que es muy fácil retirarlo de los pinceles y el área de trabajo pues es muy fácil de mantenerla. No necesitas demasiado espacio o demasiada ventilación porque no se estaban utilizando solventes. Así quedó nuestra pintura de temple de huevo sobre tela. Como puedes ver, se logran unas texturas muy interesantes, además el color es muy brillante, muy intenso y se adhiere muy bien al soporte de una tela imprimada con gesso y una capa de pintura acrílica. Espero que te haya gustado este video y te invito a que te suscribas y sigas viendo los demás videos que voy a ir subiendo sobre esta hermosa técnica. Nos vemos muy pronto, hasta luego.